Un imperio, una corona, y una idea, tan poderosa, que sobrevivió al tiempo. Una tierra donde los hombres no solo gobernaban, afirmaban ser elegidos por el cielo. Donde el poder no era solo fuerza, era destino, era orden, era equilibrio. Donde cada dinastía nacía, crecía y caía, para dar paso a algo aún más grande. China. Una civilización que vio imperios levantarse y caer, que enfrentó invasiones, traiciones y guerras, que estuvo al borde del colapso, y aún así, nunca desapareció. No fue olvidada. No fue destruida. Se transformó. Desde los primeros reinos, hasta emperadores que unificaron un mundo dividido como Yin y Huang. Esta no es solo una historia de imperios, es la historia de una civilización que aprendió a dominar el tiempo. ¿Sabías que China es una de las únicas civilizaciones que ha permanecido viva durante más de 5.000 años, adaptándose sin desaparecer? ¿Y sabías que incluso cuando fue conquistada por pueblos extranjeros, su cultura era tan poderosa que terminó transformando a sus propios conquistadores? En este viaje no solo recorrerás la historia, entenderás el alma de una civilización. Descubrirás cómo nacieron los primeros pueblos en el Río Amarillo, cómo surgieron las dinastías que dieron forma al poder, y cómo ideas como el orden, la disciplina y la armonía se convirtieron en la base de todo un imperio. Verás cómo el caos de las guerras creó líderes capaces de unificarlo todo, cómo surgieron inventos que cambiarían el destino del mundo, y cómo China logró resistir invasiones que habrían destruido cualquier otra civilización. Serás testigo del esplendor, pero también de la caída. Y finalmente, entenderás cómo China logró reinventarse y convertirse en una potencia global sin perder su esencia. Quédate hasta el final, porque lo que va a descubrir no es solo historia. Es una lección sobre cómo sobrevivir al cambio, cómo adaptarse y cómo volverse más fuerte con el paso del tiempo. Hola, sabios y sabías. Bienvenidos al Equipo Sabio, el lugar donde el pasado deja de ser historia y se convierte en conocimiento que transforma tu presente. Si las historias antiguas te fascinan tanto como a nosotros, suscríbete al canal y forma parte del Equipo Sabio. Porque aquí no solo aprendemos historia, la entendemos, la vivimos y descubrimos lo que aún tiene que enseñarnos. Dale like al video, comenta tu opinión y comparte este contenido. Mucho antes de los emperadores, antes de los ejércitos, antes de los palacios, existía el río. El río Amarillo, impredecible, poderoso, a veces generoso, y otras veces devastador. Sus crecidas incontrolables traían tanto vida como destrucción, forzando a las comunidades a una organización sin precedentes. A su alrededor, pequeñas comunidades humanas comenzaron a establecerse. Al principio, solo sobrevivían. Pero poco a poco, comenzaron a observar, a aprender a organizarse, descubrieron los ciclos de la naturaleza. Aprendieron a cultivar el mijo y el arroz, a domesticar animales, a construir defensas contra las inundaciones. Y algo cambió para siempre, empezaron a pensar en el futuro, no solo en el día a día. Esto no era solo supervivencia. Era el nacimiento de una civilización. Las primeras aldeas se transformaron en asentamientos más grandes, con jerarquías y líderes. Aquí surgieron los primeros símbolos grabados en huesos y caparazones de tortuga, que con el tiempo se transformarían en escritura. Y con la escritura, nació la memoria, la capacidad de registrar la historia y el conocimiento. China no nació como un imperio. Nació como una idea, orden, equilibrio, continuidad. Con las primeras dinastías, Xia, Shang y Zhou, surgió una estructura de poder compleja, con reyes, nobles y una incipiente burocracia. Pero lo verdaderamente revolucionario fue la idea que la sostenía, el mandato del cielo. El emperador no gobernaba solo por fuerza militar o por herencia, gobernaba porque el cielo lo permitía, porque era digno de ello. Era una legitimidad divina, pero con una condición. Pero ese poder no era absoluto. Si gobernaba mal, si era tirano, negligente o incapaz de asegurar la prosperidad de su pueblo, perdía el derecho al mandato. El pueblo tenía, en teoría, el derecho a rebelarse.
Esto creó algo único: el poder tenía responsabilidad. Un concepto adelantado a su tiempo que influiría en milenios de gobernanza. En esta época turbulenta, de principios del primer milenio antes de Cristo, surgió una figura que marcaría la historia para siempre: Confucio. Sus enseñanzas no hablaban de conquistas o de guerra, hablaban de conducta humana, de ética, de cómo construir una sociedad armoniosa a través de respeto, disciplina, orden, responsabilidad familiar y social. Su filosofía se convertiría en la columna vertebral de la cultura china. Y junto a él, el taoísmo, con figuras como Lao Tse, enseñaba vivir en equilibrio con el mundo natural, la búsqueda de la simplicidad y la espontaneidad. China no solo construía imperios, construía pensamiento, filosofías que modelarían el destino de millones. Pero el equilibrio no duró para siempre. La dinastía Zhou se debilitó, y China se fragmentó en lo que se conoce como el periodo de los reinos combatientes. Reinos rivales luchaban entre sí sin piedad, en una constante búsqueda de hegemonía. Fue una era brutal: guerras constantes, alianzas frágiles, ambición sin límites. Miles de vidas se perdieron en batallas que redefinirían el mapa de China. Pero el caos tiene un propósito. Obliga a evolucionar, a los gobernantes a ser más astutos, a los estrategas a ser más ingeniosos. Porque cuando todo se rompe, cuando las viejas estructuras colapsan, algo nuevo y más fuerte puede nacer. Este periodo forjó una mentalidad de unidad. De ese caos, después de siglos de guerra, surgió un hombre: Yin Shi Huang. Un líder con una visión implacable, decidido a hacer lo imposible: unificar toda China bajo su mando. Y lo logró. Con una disciplina militar férrea y una brutalidad calculada, unificó China en el año 221 a.C., declarándose primer emperador. No solo la conquistó, la transformó. Estandarizó leyes, escritura, moneda, incluso el ancho de los ejes de los carros, para asegurar la cohesión. Construyó caminos y canales para facilitar el comercio y el control. Fortificó las fronteras del norte contra las tribus nómadas, iniciando la construcción de la Gran Muralla, una de las obras más ambiciosas de la historia. Pero su poder tenía un precio. Gobernó con dureza, con un sistema legalista estricto que no toleraba disidencia. Controló ideas, quemando libros y persiguiendo a los eruditos que no se ajustaban a su visión. Eliminó oposición con mano de hierro. Buscó la inmortalidad física, obsesionado con encontrar el elixir de la vida. Pero encontró algo más grande: la eternidad en la historia, dejando un legado imborrable y la base de una China unificada. Tras la caída de la efímera dinastía Yin, surgió una nueva era, mucho más duradera y próspera: la dinastía Han. Aquí China floreció. Fue un periodo de estabilidad y crecimiento sin precedentes. Cultura, ciencia, comercio, todo creció de forma exponencial. Se abrieron nuevas rutas comerciales, siendo la más famosa la Ruta de la Seda, que conectaba China con Occidente. Y por primera vez, China se conectó con el mundo, intercambiando bienes, ideas y conocimientos. China no solo creció internamente, transformó el planeta con sus innovaciones. Aquí nacieron inventos que son pilares de nuestra civilización: el papel, que revolucionó la escritura y la difusión del conocimiento; la imprenta, que democratizó el acceso a la información siglos antes que en Europa; la pólvora, inicialmente para fuegos artificiales, que cambiaría para siempre el arte de la guerra; la brújula, esencial para la navegación y la exploración del mundo. Estos inventos, desarrollados a lo largo de siglos, cambiaron la historia humana de maneras incalculables. A pesar de su grandeza, China no estuvo exenta de desafíos externos. Fue invadida en múltiples ocasiones por diversas tribus y pueblos del norte. Los mongoles, bajo el liderazgo del legendario Genghis Khan y sus sucesores, formaron un imperio que parecía imparable, conquistando vastas extensiones de Asia y Europa. Llegaron hasta China, fundando la dinastía Yuan. Pero ocurrió algo increíble y único en la historia: China absorbió a sus conquistadores.
En lugar de ser destruida, su cultura, su sistema administrativo y sus tradiciones eran tan fuertes que los propios mongoles terminaron adoptándolos. Su cultura era más fuerte que cualquier ejército. Las dinastías Min y In, las últimas dinastías imperiales, llevaron a China a su máximo nivel cultural y territorial. Arte, arquitectura, organización social, todo alcanzó su punto más alto, con la ciudad prohibida como máximo exponente de su magnificencia. Pero en un acto que tendría consecuencias a largo plazo, China se cerró al mundo exterior, especialmente a la influencia occidental. Y mientras China se miraba a sí misma, el mundo siguió avanzando, desarrollando la revolución industrial y científica. Llegó el siglo XIX, y con él una serie de desastres para el milenario imperio. Las guerras del opio, impuestas por potencias occidentales, revelaron la debilidad militar y tecnológica de China. La presión extranjera llevó a la pérdida de soberanía y a la división de su territorio. Y una crisis interna, con rebeliones y hambrunas, minó la autoridad imperial. El imperio colapsa en 1911. Una era de más de 2000 años termina de forma dolorosa y humillante. Si estás disfrutando este viaje a través de milenios de historia, suscríbete, dale like, comenta y no te pierdas el final, que es la parte más importante. Después de la caída del imperio, China entró en una nueva etapa de turbulencia, revoluciones, guerras civiles, invasiones y profundos cambios sociales y políticos. Nada fue fácil. Pero incluso en sus momentos más oscuros, el espíritu de adaptación de China permaneció. La nación, aunque dividida, nunca dejó de avanzar, de buscar su camino. Hoy, China es una potencia global, con una influencia económica y tecnológica que resuena en todo el mundo. Ha recuperado su lugar en el escenario mundial, y de forma acelerada. Pero su esencia milenaria sigue intacta, su capacidad para adaptarse sin perder su identidad, para integrar lo nuevo sin olvidar lo antiguo. China no sobrevivió por la fuerza de sus armas, que a menudo fallaron. Sobrevivió por su adaptación, su resiliencia cultural y su capacidad de reinventarse. Evolucionó. Se transformó. Y por eso, sigue aquí, como un testamento viviente de la persistencia humana. Gracias, sabios y sabías, por acompañarme en este viaje fascinante a través del tiempo. Si las historias antiguas te fascinan tanto como a nosotros, suscríbete, dale like, comenta, comparte. Porque cada historia, cada lección del pasado, te hace más sabio para el presente y el futuro. Nos vemos en el próximo viaje.